El día de hoy vamos a empezar a ver el capítulo 6 del weight. Entonces, para el capítulo 6 del weight, voy a estar abriendo esto y voy a abrir la parte de descargas. Está esa cosa. Entonces, ahorita nosotros lo que vamos a estar viendo, ya vimos los primeros 5 capítulos. Los primeros 5 capítulos era teoría básica, se podría decir, entre comillas. Entonces, después de los primeros 5 capítulos, entraríamos ya casi de lleno a ver los que son reacciones químicas. Para entrar a ver reacciones químicas, primero vamos a entrar, siento yo que lo más fácil o lo más básico es entrar a haluro de alquilo y ya después irnos pasando a alquenos, alquinos, alcoholes y ya reacciones de los alcoholes y ya más adelante los que siguen más para acá. Nos haría falta ver, por último, ésteres, epóxidos y sulfuros del volumen 1. Ya del volumen 2 consiste en básicamente más reacciones de distintos grupos funcionales. Entonces, en este capítulo vamos a empezar a ver lo que va a ser síntesis y va a ser mecanismos de reacción de lo que vendría siendo haluros de alquilo. Por el momento aquí lo vamos a ver. Si lo están leyendo desde el McMurray, vendría siendo haluros de alquilo. Entre sustitución y eliminación vendrían siendo, me parece, el capítulo 10. Lo que pasa es que el McMurray pone sustitución hasta después de alquenos y alquinos y alcoholes, me parece. O sea, lo pone hasta el capítulo 10. Pero siento yo que es una de las cosas que se debe ver primero porque son de las reacciones más básicas para a partir de aquí ver alquenos y ver alquinos. Aunque hay ciertas partes de aquí de las sustituciones y eliminación que se ven los alquenos. Entonces, unos tienen sus pros y otros tienen sus contras, pero por el momento yo voy a seguir la estructura del weight, que ahorita vamos a ver haluros del alquilo, sustitución y eliminación. Sustitución nucleofílica y eliminación. Entonces, para checar esto, vamos a ir más o menos de poquito en poquito. Vayan leyendo para que más o menos ven entendiendo, porque el capítulo está largo y es mucho que ver. Ahorita son las 9:07, yo creo que hemos tardado un ratito haciendo esto. Esta es la presentación, alumnos de alquilo, sustitución nucleofílica y eliminación. Aquí no les meto tanto presupuesto a las diapositivas porque tampoco tenía mucho tiempo de prepararlas, así que diseños no hay, va a ser blanco y negro. Entonces, tenemos primeramente que existen 3 principales compuestos orgánicos que son halogenados. Primeramente son los haluros de alquilo, que es el que vamos a ver nosotros. Después, haluros de vinilo y los haluros de arilo. ¿En qué consiste cada uno? Los haluros de alquilo simplemente tienen un átomo de halógeno enlazado a los átomos de carbono y se encuentran en una hibridación sp3. Esos son los haluros de alquilo, prácticamente son cadenas de carbono normales con hibridación sp3 unidas a los halógenos. Y aquí se les presentan varios ejemplos. Tenemos los haluros de vinilo. Básicamente los haluros de vinilo vendrían siendo que tenemos el átomo halogenado, pero estos deben estar unidos a átomos de carbono que tengan una hibridación sp2, o sea, de alquenos. Entonces, a esta posición que está aquí se le llama vinil. Bueno, se le llama posición vinílica. A ver, espérame un tantito. Ahí está ya. Sí, está. Entonces, haluros de alquilo son los compuestos halogenados normales. Los haluros de vinilo son los que están unidos a un doble enlace, pero tienen que estar en esta posición. A esta posición se le llama posición vinílica y por eso se les llama haluros de vinilo. Igualmente de esta forma, aquí se les presentan algunos ejemplos. Y los haluros de arilo dice que tienen el átomo de halógeno enlazado a uno de los carbonos con hibridación sp2, pero la diferencia aquí es que aquí son anillos aromáticos. Cuando está unido a un anillos aromáticos ya no se les llama posición vinílica, se le llama posición arílica. Y por lo tanto son haluros de vinilo. Entonces, todos aquellos compuestos halogenados que estén unidos a un benceno, o en este caso a un anillo aromático, se les llama haluros de arilo. ¿Sale? Estos son los 3 que existen, pero primeramente nosotros nos vamos a enfocar en que son los haluros del alquilo, los simples, para ir empezando. Ahora, la estructura de los harilos del alquilo, nosotros tenemos primeramente el carbono al que está unido el halógeno.
Y en este caso, nosotros nos damos cuenta que el halógeno, como es un átomo más electronegativo, usualmente va a tender a llevarse toda la carga negativa y va a tener un momento dipolar hacia la derecha. O sea, el momento dipolar difiere en que la carga negativa está a la derecha y la carga positiva está a la izquierda, debido a que este átomo es más electronegativo. Ahora, podemos checar la electronegatividad aquí. Nosotros nos damos cuenta que la electronegatividad, primeramente, el más electronegativo que conocemos es el flúor y de ahí va bajando porque la electronegatividad desciende de arriba hacia abajo. O sea, yéndose más abajo en la tabla periódica nos encontramos que de ahí le sigue el cloro, el bromo y el yodo. Ahora tenemos que las longitudes de enlace. Tenemos las longitudes de enlace de un mayor de carbono y yodo. ¿Por qué la longitud de enlace suele ser mayor? Porque en este caso el yodo es menos electronegativo. Y como es menos electronegativo, tiene menos fuerza de atraerse junto al carbono, por lo tanto el enlace es más grande. Entonces, el yodo tiene el enlace más grande o más largo, y de ahí le sigue el carbono bromo, carbono cloro y carbono flúor. Tenemos momentos dipolares. Aquí difiere un poquito este show porque el momento dipolar, este depende mayormente, primeramente, de la electronegatividad, pero también de la longitud de enlace. En este caso, nosotros sabemos que el momento dipolar, el mayor que nosotros tenemos es carbono y cloro, o sea, la mayor diferencia, y el momento dipolar depende precisamente de la longitud del enlace, pero aparte de la longitud del enlace, también depende de la electronegatividad, porque podemos tener un enlace muy largo, pero si el átomo o el halógeno no es tan electronegativo, el momento dipolar no es tan grande. Aquí nos dice que el mayor vendría siendo el cloro, porque el cloro tiene una mayor electronegatividad, bueno, una alta electronegatividad con una longitud de enlace, entre comillas, un poco más pequeña. Entonces, esta combinación de que la longitud de enlace es corta, junto con una gran electronegatividad, en promedio, la hace tener el mejor momento dipolar, que después de aquí le sigue el flúor. Aquí en contraste, ¿por qué el flúor no tiene momento dipolar, en este caso, más grande? Porque primeramente vemos que tenemos mucha electronegatividad, pero vemos que el enlace es cortito. Aquí el momento dipolar suele crecer conforme el enlace va siendo más grande. Y aquí, como tiene 1.38 angstrom, un angstrom, o el simbolito que les viene aquí, vendría siendo equivalente a 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, entre más cortito el enlace, el momento dipolar suele ser menor. Pero entre más largo el enlace aquí, el momento dipolar suele ser un poquito mayor. Entonces, el promedio de la longitud del enlace con la electronegatividad de cloro le hace tener el momento dipolar mayor. Y de ahí le sigue el flúor, que básicamente tiene un enlace cortito, pero es muy electronegativo. Y de ahí le sigue el bromo, que le hace tener un enlace un poco más largo, que le ayuda al momento dipolar, pero la electronegatividad no le ayuda mucho. Y de ahí el yodo. Pero el momento dipolar mayor se suele concentrar primeramente en los enlaces carbono y cloro. Este es el único que difiere y por lo tanto este es el único que le tienen que poner un poquito más de atención. Ahora, esto fue la estructura de los haluros de alquilo. Vamos a ver cuál es la preparación o cómo se preparan estos haluros de alquilo. Si van teniendo dudas, me van diciendo porque yo no sé qué chavo. Y yo voy rápido. Duda o algo me preguntan y me paro y les digo. ¿Sale? Tengo, sí. Sí, está listo. Ahora, preparación de haluros de alquilos. ¿Cómo se preparan estos haluros de alquilos? La primera que nosotros tenemos es halogenación por radicales libres, que esta es una reacción que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿en qué consiste por radicales libres? Primeramente, en lo que es tener una molécula del halógeno y, y luego de la molécula del halógeno, pues simplemente irradiarlo con luz ultravioleta o grandes cantidades de energía para propiciar romper la molécula y crear radicales. Y de los radicales se van informando, en este caso, haluros del alquilo. De esta forma. Entonces, como los radicales son muy reactivos, se van formando unos, después otros, después más sustituidos. Y los que se van formando mayormente vendrían siendo los que están en el centro, porque un radical mayormente sustituido es más estable, supuestamente, como lo habíamos visto. Ahora,
Si nosotros quisiéramos tener un haluro de alquilo como tal, nosotros de esta forma, pues simplemente tenemos el alcano, o en este caso el cicloalcano, combinado con la molécula del halógeno, más luz ultravioleta, propicia lo que es la halogenación por radicales libres, que termina creando el ciclohexano en un 50%. Ya lo demás que vendría siendo trazas o vendrían siendo impurezas o reacciones secundarias. Más selectiva tenemos la de aquí de abajo, ¿por qué? Porque tenemos el isobutano, y el isobutano nos produce un 90% debido a que al momento que el bromo se rompe con la luz ultravioleta, crea lo que vendría siendo un radical, y al momento de sustituir aquí, nos queda un radical, en este caso terciario, que tiene 3 sustituyentes. Entonces, entre más sustituido sea el radical, nos ayuda a formar un mejor halógeno. Por lo tanto, aquí la selección del producto pues es de un 90% debido a que forma un intermediario de un radical terciario, por lo tanto más estable. Esto sí lo habíamos visto en las clases pasadas. Bueno, como tal no, pero sí lo habíamos visto. Ahora, otra que vale la pena mencionar es la bromoción alílica. Entonces, la bromación alílica, perdón, se termina dando en donde principalmente en estas posiciones. Las posiciones alílicas es cuando tenemos un doble enlace y al lado tenemos un carbono vecinos, y en estos carbonos vecinos se les llama posiciones alílicas, que a diferencia de las que habíamos visto anteriormente, dejen veo aquí, estas eran vinílicas y estas eran arílicas. Entonces, una nueva vendría siendo las posiciones bencílicas. Las posiciones bencílicas, doble enlace, y aquí tenemos. A esto se le llama posición bencílica. Y a esta posición bencílica contiene hidrógenos alílicos. Y estos hidrógenos alílicos terminan creando un intermediario sumamente estable debido a resonancia. Entonces, cuando tenemos posiciones alílicas, se nos terminan formando en este caso intermediarios muy estables. En este caso, casi igual estables que los carbonos terciarios. Entonces, en una posición alílica nos terminaría ayudando mucho. No es tan estable como lo vemos en carbonos terciarios, pero es muy estable de cierta manera. Entonces, en posiciones alílicas, en una bromación con luz ultravioleta, cuando tienen una posición alílica de esta forma, se les terminaría dando de esta forma. Y esta es la bromación alílica o sustitución del hidrógeno por el bromo en posición alílica. Estos vendrían siendo más estables que los secundarios, no tan estables como los terciarios, pero que sí que los secundarios. Por lo tanto, al formar el intermediario con un radical libre, pues lo termina formando de forma estable. Entonces, la sustitución se va a dar de forma alílica aquí arriba o aquí abajo. ¿Sale? Esa es una. Y aquí nosotros tenemos lo que vendría siendo, en este caso, cómo se da el radical alílico. En este caso, aquí les viene que primeramente se propicia y al momento que se forma un radical, se forma de esta forma. Entonces, cuando tenemos una posición alílica de esta forma, cuando se forma un radical, tenemos una resonancia, que este doble enlace puede pasar para acá y el radical puede pasar para el carbono de acá, formando de esta forma. Entonces van interaccionando unas sobre otras, y de esta forma terminan creando resonancias en sí mismas, y en este caso ayuda a que la molécula sea más estable. En este caso, un poquito más estable que la de arriba. Vendría siendo más estable que el secundario, que un carbono secundario, en este caso un radical secundario. Y en este caso, el radical alílico es más estable que el secundario, pero según yo no es tan estable como el radical terciario, eso sí. Entonces, tomar en cuenta las posiciones alílicas también ayuda mucho de esta forma. Pero esto únicamente se da a través de reacciones que tengan que ver por el mecanismo de radicales libres. Si no se da por el mecanismo de radicales libres, esta reacción no existe. Cuando ustedes tienen un mecanismo de radicales libres a través de posiciones alílicas, las posiciones alílicas ayudan mucho. Pero tienen que darse cuenta e identificarlo de esta manera. La bromación casi siempre es bromación porque con otros cloro y yodo y el flúor no es tan selectivo. Se encontró que el bromo es más selectivo a las posiciones alílicas, de cierta forma. Para esto existe una reacción especial. Miren, aquí les había puesto el mecanismo. Entonces, ¿cómo se da el mecanismo aquí abajo?
El mecanismo se da cuando primeramente se rompe lo que es la molécula de bromo a través de la luz ultravioleta formando un radical, y este radical viene y jala el hidrógeno y rompe este enlace formando un radical que viene y se une junto al bromo y el hidrógeno y queda un radical rondando de esta forma aquí. Entonces, el radical se encuentra de esta forma. Y a esto se le llama radical alílico, porque está en la posición alílica. Entonces, existe una forma de resonancia que es esta, que va a estar interaccionando, que le ayuda a la estabilidad, y después, pues simplemente se sustituye lo que vendría siendo este radical alílico reacciona con una molécula de bromo donde rompe el enlace bromo-bromo y un radical se viene junto con este radical, forma un par de enlaces y forman un par de radicales libres formando un enlace y después queda un radical libre en el bromo acá. Forma lo siguiente. Este es el mecanismo de radicales libres. Es muy diferente a los mecanismos que vamos a ver más adelante. Existen tres tipos de mecanismos. Mecanismo de radicales libres, que es este mecanismo a través de compuestos nucleofílicos y mecanismos a través de compuestos electrofílicos. Compuestos nucleofílicos se trata mayormente de compuestos que tienen carga negativa y el mecanismo electrofílico se da mayormente a compuestos que tienen carga positiva. Entonces, halogenación por radicales libres tienen que tomar en cuenta las posiciones alílicas. En este caso les doy el ejemplo de la bromación alílica. Más adelante, aquí les puse otra vez lo mismo del mecanismo, pero anteriormente descrito. La posición alílica aquí les queda un radical alílico, lo cual es estable, forma la resonancia y de la resonancia simplemente se vuelve a unir al bromo. Y la reacción global se da como de esta forma. Por eso tienen que tener en cuenta las posiciones alílicas. Pero es una repetición de lo que ya vimos anteriormente. Ahora, para una bromación alílica eficiente se debe evitar una gran concentración de bromo. ¿Por qué? Porque si tenemos una gran concentración de bromo, prácticamente suelen ocurrir reacciones secundarias y al momento que tenemos reacciones secundarias tenemos mayores impurezas. Ya que debido también puede adicionarse al doble enlace y esto también es cierto. Además de que nos forman reacciones secundarias, cuando tenemos un exceso ya demasiado de bromo, se adiciona principalmente al doble enlace, pero no lo queremos de esa forma. Ahora, para que la reacción sea totalmente eficiente, se utiliza el siguiente compuesto, que lo podemos abreviar como NaBS o N-bromosuccinimida, que ese se utiliza como fuente de bromo en las bromaciones radicales libres y se combina con el producto HBr y bromuro de hidrógeno para regenerar una baja concentración de bromo. Tenemos de esta forma, básicamente cuando nosotros tengamos reacciones, vamos a tener las reacciones principalmente con el bromo, pero con también el ABS. ¿Y qué es lo que va a ayudar al ABS? Que en las reacciones anteriores que teníamos de consecuentes que no se nos producía un ácido bromhídrico, va a volver a reaccionar, en este caso, con el ABS y este va a volver a formar otra vez la molécula de bromo. Y al formarse otra vez la molécula de bromo, da chance de que vuelva a iniciar el mecanismo de radicales libres, de que la molécula se parte y forma otra vez el compuesto, lo que ayuda a, en este caso, a ahorrar reactivo y hacer más eficiente dicha reacción. O sea, que obtener grandes cantidades del producto que nosotros queremos a través de concentraciones bajas de bromo, con ayuda del NaBS, que es el que reconstruye la molécula de bromo de esta forma. Entonces, el NaBS es muy utilizado para posiciones alílicas principalmente, que esto lo vamos a ver más adelante. Y de hecho también se va a ver el NaBS cuando veamos, en este caso, compuestos aromáticos. Este nada más es un recordatorio así como de que se los voy mencionando, porque se los menciona el libro y son cositas, entre comillas, chiquitas, pero también importantes. Ahora, vamos a empezar ya prácticamente a ver las reacciones de los haluros de alquilo. Existen dos: sustitución nucleofílica, que se divide en dos, y eliminación, que se divide también en dos. La sustitución nucleofílica, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos el haluro de alquilo, llega un nucleófilo y este nucleófilo lo que hace es reemplazar al halógeno. Prácticamente sale el halógeno y entra el nucleófilo de esta forma.
Y la eliminación, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos el nucleófilo, en este caso con carga negativa, quita al bromo, pero en este caso nos forma un doble enlace. A esto se le llama sustitución Bohr, que se sustituye, y a esto se le llama eliminación Bohr, que elimina el halógeno y al momento de eliminar el halógeno crea un doble enlace. Entonces, vamos a ver la primera. Entonces, la primera es una sustitución nucleofílica, que me faltó el espacio, de segundo orden, que se llama reacción SN2. Una sustitución nucleofílica tiene la siguiente forma general. A esto de aquí nosotros le llamamos nucleófilo porque contiene la carga negativa, que es lo que se va a adherir. El sustrato es aquel compuesto que contiene, en este caso, el halógeno, o sea, nuestro haluro de alquilo. El producto es aquel que contiene el nucleófilo y el grupo saliente prácticamente es el halógeno. Nucleófilo, sustrato, producto, grupo saliente. Vayan identificando. Grupo saliente siempre va a ser el halógeno, el sustrato va a ser el haluro de alquilo y el nucleófilo va a ser aquel compuesto con carga negativa que nosotros utilicemos. ¿Está bien? Esa es la estructura general que vamos a utilizar. Entonces, un mecanismo que se puede dar es de la siguiente forma. Se da básicamente de esta forma, y ese es el mecanismo. Un mecanismo de SN2 son mecanismos usualmente rápidos que duran fracciones de segundo. En este caso, la rapidez de este mecanismo se da muy rápido y la rapidez de este mecanismo es de segundo orden. Como la rapidez de este mecanismo es de segundo orden, la reacción se llama sustitución nucleofílica de segundo orden. Ahorita creo que ustedes no han visto cinética, química en cinética y eso, pero cuando vean todo eso y vean rapidez de reacción, se van a dar cuenta de eso, que existen primer orden, segundo orden. En este caso, como esta reacción es de segundo orden, es rápida y por lo tanto se le ponen así. Ahora, el mecanismo, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos el nucleófilo, tenemos el sustrato, que este contiene el grupo saliente. El grupo saliente siempre va a ser el halógeno. Tienen que darse cuenta que los halógenos son buenos grupos salientes. ¿Por qué son buenos grupos salientes? Primeramente, son buenos grupos salientes porque es un átomo muy grande. En este caso aquí les presenta el yodo, que el yodo, si nosotros nos vamos en tabla periódica, vemos que entre más abajo crece más. Por lo tanto, el yodo suele ser un átomo muy grande, que es lo que ayuda mucho y por lo tanto suele ser muy nucleófilo, suele ser muy electronegativo, perdón, y la facilidad en la que sale suele ayudar mucho. Ahora, ¿qué es lo que nosotros nos damos cuenta aquí? Nosotros tenemos un nucleófilo con carga negativa que va a atacar al sustrato. El sustrato en la parte de aquí suele tener un momento dipolar positivo y aquí suele tener un momento dipolar negativo. Entonces, lo negativo del nucleófilo con lo positivo del sustrato, pues aquí viene, lo ataca con la parte positiva. Posteriormente ocurre un estado de transición de esta forma, donde es una pequeña fracción de tiempo donde tenemos pegado tanto al nucleófilo como al grupo saliente. Pero como este estado de transición es muy inestable, suele ocurrir muy rápido, o sea, se hace y se deshace casi al instante. Entonces, al momento que entra el nucleófilo, lo que hace es empujar al grupo saliente, obligándolo a que éste simplemente salga. Entonces, aquí en el producto tenemos la sustitución prácticamente del yodo por el OH y el grupo saliente pues vendría siendo el yodo con carga negativa. Esta es el resumen del mecanismo de una SN2. Un mecanismo de una SN2 suele darse prácticamente en un paso y es lo esencial. El mecanismo es rápido, por lo tanto nada más tiene un paso y se suele dar así. Este es un mecanismo, se lo tienen que aprender rápido, de un paso a lo mucho dos, pero no pasa de esto. Es un mecanismo rápido que se da en un paso. ¿Por qué? Porque prácticamente existe el estado de transición y sale. Ahora, vamos a ver ciertas consideraciones. Primeramente, vamos a ver las consideraciones, en este caso, de las estabilidades. Cuando nosotros tenemos la energía, en este caso, cuando tenemos el sustrato todavía con el grupo saliente, tenemos cierta estabilidad. Cuando el OH, el nucleófilo, ataca al sustrato, crea un estado de transición. En este estado de transición es de mayor energía. ¿Por qué? Porque es muy inestable debido a que los dos están conectados parcialmente. Entonces, este estado de transición desaparece cuando el grupo saliente sale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se relaja. Se va relajando y libera mucha energía.
y al momento que libera mucha energía, este estado que nosotros tenemos aquí suele ser más estable que, en este caso, como que con el halógeno que tuviéramos acá. En este caso, las sustituciones con nucleofilos más fuertes son mucho más estables con nucleofilos menos fuertes. Obviamente, tenemos que el yodo suele ser electronegativo, pero el yodo no es tan electronegativo como lo suele ser el oxígeno. Entonces, como el oxígeno es más electronegativo, en este caso la molécula creada aquí es mucho más estable y por lo tanto representa una menor energía. Por eso se lleva a cabo la reacción. Si este representara una mayor energía y estuviera más o menos como por acá arriba, simplemente la reacción no se da. ¿Por qué? Porque no es factible. Las moléculas siempre van a buscar un estado basal en el que contengan menos energía o en el que estén más a gusto. Y por lo tanto, como pueden pasar de un estado más alto, que es estar aquí, a uno menos alto, la reacción es totalmente factible. Ahora sí, consideraciones. La rapidez. La rapidez es el segundo orden porque en este caso se toma en cuenta tanto el sustrato como el nucleófilo. Entonces, la rapidez es afectada a través de una constante de reacción, que si no han visto rapidez o cinética, la van a ver más adelante. Eso. Este depende de la concentración del sustrato y la concentración del nucleófilo. Ah, porque llegan tarde, pues. Ahí está. Bueno, pues ya llevamos 8 diapositivas, ya lo leen después. Ni modo. Esto ya lo habíamos visto. Nos quedamos aquí. La rapidez en una SN2 es de segundo orden, depende tanto del sustrato como del nucleófilo. Por eso es de segundo orden, porque depende de dos compuestos. Bueno, en realidad, pues, bueno, pues, lo van a ver más adelante, pero está. Factores que influyen en las reacciones SN2. Principalmente la fuerza del nucleófilo. Dice que la fuerza del nucleófilo influye en gran medida a la rapidez de la reacción. Dice que un nucleófilo fuerte es mucho más efectivo que uno débil a atacar un átomo de carbono electrofílico. En este caso, entre más fuerte sea el nucleófilo que ustedes contengan, más rápido se va la reacción. Y si más rápida es la reacción, más eficiente es. Cuando el nucleófilo no es fuerte, prácticamente la reacción se hace lenta. Y entre más lenta se haga la reacción, prácticamente llega un momento donde ni siquiera se da. Por lo tanto, la importancia de tener un nucleófilo fuerte o que contenga carga negativa es de mucha importancia. Dice, aquí nos da un ejemplo, una base siempre es un nucleófilo más fuerte que su ácido conjugado. Vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos una base conjugada que en este caso contiene una carga negativa y aquí tenemos un ácido conjugado que contiene prácticamente lo mismo, pero en este caso en forma de alcohol. Pero este contiene dos pares de electrones, pero no contiene una carga negativa. Este, como contiene una carga negativa, es un nucleófilo todavía más fuerte. Dice que se pueden dar dos reacciones de este tipo. Prácticamente con la carga negativa llega, invade el sustrato, hace que salga el grupo saliente de esta forma y nos da la siguiente reacción a través de un mecanismo. Y con un nucleófilo más débil, prácticamente nos dice que ocupamos una energía de activación mucho más alta. Con una base conjugada o con un nucleófilo fuerte, ocupamos una energía de activación más baja. De esta forma. Entonces, con los ácidos conjugados, con los nucleófilos más débiles, la reacción SN2 no suele llevarse a cabo. Solamente se suele llevar a cabo cuando se tengan nucleófilos fuertes de esta forma. Ahora, vamos a ver tendencias en qué suele ser más nucleófilo un átomo que otro. Dice, una especie cargada negativamente es un nucleófilo más fuerte que su especie neutral. Por ejemplo, aquí el OH con una carga negativa suele ser un nucleófilo más fuerte que el agua, que es como se encuentra de base neutral. Igualmente el hidruro de azufre. Y en este caso vendría siendo, no me acuerdo cómo se llama este compuesto, pero si tiene una carga negativa suele ser un nucleófilo más fuerte que su especie, que suele ser similar. A
A ver, a ver, a ver. Ahora, vamos a seguir con esto. Otra cosa que nos dice que la nucleofilia disminuye de izquierda a derecha en la tabla periódica, siendo el aumento de electronegatividad de izquierda a derecha. Los elementos más electronegativos tienen electrones no lanzados más estrechamente unidos y son menos reactivos para formar nuevos enlaces. Entonces, en este caso, lo único que nosotros tenemos que saber es que la nucleofilia disminuye de izquierda a derecha, o sea, a la inversa, en este caso, de la electronegatividad. Entre más electronegativo sea, en este caso, una especie, menos nucleófilo. ¿Por qué menos nucleófilo? ¿O por qué se me imaginan ustedes que sea menos nucleófilo? Si disminuye la electronegatividad, ¿qué es lo que digo? Si aumenta la electronegatividad, ¿qué es lo que pasa? ¿O alguien tiene Tiende una a idea? ganar electrones. En ese caso, sí, tiende a ganar electrones. Pero cuando nosotros tenemos una especie, cuando nosotros tenemos una especie más electronegativa, suele formar enlaces mucho más cortos. En este caso suelen formar enlaces mucho más cortos porque como tienen mucha electronegatividad se pegan muy cerca del otro átomo. Entonces, como los enlaces que tienden a formar son muy cortitos, suele interferir mucho en la reacción. Entonces, nosotros buscamos que los elementos sí sean nucleófilos, tengan electronegatividad, pero si tienen demasiada, en este caso la reacción no suele darse tan bien. Por eso les dice que la nucleofila disminuye de izquierda a derecha. Entonces, entre más a la izquierda estén, es más nucleófilo y por lo tanto se suele dar mejor la reacción. En este caso les dicen que este es más nucleófilo que este y que este suele ser más nucleófilo que este. Esto lo tienen que tomar en cuenta porque es algo que suele ser muy recurrente. Entonces, igualmente de las siguientes formas de acá. Entre más electronegativo suele ser menos nucleófilo. Entonces se busca que sea más nucleófilo y dice que la nucleofila disminuye de izquierda a derecha, no se les olvide eso. Dice que la nucleofila aumenta de arriba hacia abajo en la tabla periódica. Entonces, prácticamente la nucleofila aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, prácticamente a la inversa de la electronegatividad. ¿Sale? Para que se lo vayan aprendiendo eso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Prácticamente tenemos un compuesto que consideramos, en este caso, el yodo suele ser más nucleófilo que el flúor. ¿Por qué? Porque en este caso está mucho más abajo en la tabla periódica que el flúor. Entonces, en el radio atómico del flúor suele ser más pequeño. Y por lo tanto, al momento que se acerca para, en este caso, llevar a cabo la reacción SN2, dice que la capa de valencia suele ser dura y al momento que quiere formar el enlace tenemos poca interacción, o sea, tenemos poca cercanía. Y al momento que la capa de valencia suele ser más grande o suele ser más suave, debido a que el compuesto es más nucleófilo, nos suele dar más chances de tener interacción entre los electrones de valencia y el enlace. En este caso, el enlace pi no hibridado. Bueno, todos los enlaces pi estarían hibridados aquí, pero pues prácticamente entre más grande sea la molécula, mejor propicia mayormente la creación del enlace. Entonces, entre más chiquita, suele darse menos enlace. Entre más grande, suele dar más mayor enlace, debido a que este es más electronegativo y este es menos electronegativo. Cuando es más electronegativo, simplemente la molécula que hace se junta mucho, porque tiene mucha fuerza en su interior. Pero nosotros buscamos que sea más nucleófila y por lo tanto tenga un mayor espacio para crear un mayor enlace. De esta forma. Ahora, ya vimos el efecto que el nucleófilo tiene que ser fuerte en una SN2. Vamos a ver el efecto estérico sobre la nucleófila. Ahora dice que para funcionar como un nucleófilo,
un ion o una molécula debe acercarse a un átomo de carbono para atacarlo. Debe aproximarse, dice. Los grupos voluminosos del nucleófilo dificultan el acercamiento y disminuyen la rapidez de reacción. Cuando los grupos de voluminosos interfieren con una reacción debido a su tamaño, a esto se le conoce como impedimento estérico. ¿Cómo se suele ver esto? Se suele ver esto de la mejor manera. Ahora, este compuesto de aquí suele ser un nucleófilo muy fuerte, pero ¿qué es lo que pasa? Que la molécula está muy grande. Entonces, como la molécula está muy grande, los átomos de carbono e hidrógeno van a impedir prácticamente que este nucleófilo se acerque, bueno, que la parte aquí del oxígeno se acerque a lo que vendría siendo el sustrato o al átomo de carbono para llevar a cabo las reacciones N2. Cuando el nucleófilo es muy grande, las reacciones SN2 no se suelen llevar a cabo. ¿Por qué? Porque existe un mayor impedimento estérico de esta forma. Entonces, entre más grande, no ayuda, o sea, entre más grande es el nucleófilo, prácticamente menos chance tiene de acercarse al sustrato de esta forma. Entre más chiquito sea el nucleófilo, más chances tiene de agregarse al sustrato de esta forma. ¿Por qué? Porque prácticamente no está impedido, suele ser una base más débil, pero es un nucleófilo más fuerte. Este es una base más fuerte y es un nucleófilo más débil debido a que tiene impedimento estérico. Se dice que este es un nucleófilo fuerte, pero debido a que tiene impedimento estérico no suele llevarse a cabo la reacción. Entonces, nosotros buscamos nucleófilos que no tengan tanto impedimento estérico, pero que al menos tengan una carga negativa para llevar a cabo la reacción. Si el nucleófilo es grande, no se va a llevar a cabo la reacción porque prácticamente el nucleófilo no va a tener chance de acercarse al sustrato. Ahora, otro de los efectos importantes es el efecto del disolvente. Dice que los disolventes deben ser disolventes apróticos polares, tienen momentos dipolares más fuertes para mejorar la solubilidad, aunque no tengan grupos OH o NH para formar enlaces de hidrógenos como aniones. ¿A qué nos referimos con disolventes apróticos? Primero vamos a definir disolventes apróticos. Un disolvente aprótico es aquel que contiene OHs o NHs, enlaces NHs o enlaces OHs. Un disolvente aprótico es aquel que no contiene grupos OHs ni NH. ¿Por qué no tiene que haber grupos OH o NH? Porque prácticamente el nucleófilo, como tiene carga negativa, tiende a formar, en este caso, puentes de hidrógeno con este tipo de grupos. Entonces, cuando nosotros tenemos puentes de hidrógeno, nos suele impedir la reacción porque prácticamente los tenemos pegados y para despegarlos tenemos que agregarle todavía más energía. Entonces, lo que nos dificulta un poquito más. Por lo tanto, se buscan disolventes apróticos que no contengan este tipo de grupos y que sean polares. ¿Por qué tienen que ser polares? Porque los nucleófilos fuertes son polares. Entonces, necesitamos algo polar para disolver algo polar. Por lo tanto, se ocupan disolventes apróticos polares. Disolventes apróticos que no contengan ninguno de estos grupos y que sean polares para disolver los nucleófilos que también son polares. Algunos ejemplos son acetonitrilo, la DMF, la acetona y en este caso el 18-6. Esos suelen ser los disolventes utilizados para los nucleófilos y llevar a cabo las reacciones N2, que estos no suelen interferir en la reacción como tal, únicamente tienen de función disolver los nucleófilos. Reactividad del sustrato en reacciones SN2. Dice que para una rapidez relativa de una reacción SN2, el sustrato, ahora no estamos hablando de nucleófilo, estamos hablando del sustrato, tiene que ser lo menos impedido posible. ¿Por qué? Porque en este caso aquí nos damos cuenta que tenemos el nucleófilo y aquí tenemos un sustrato que casi no está impedido. Entonces, es muy fácil llegar para el nucleófilo y simplemente llevar a cabo la reacción donde se une el OH, el carbono y sale el bromo. Pero, ¿qué pasa cuando el sustrato está más impedido? Se suele dificultar un poquito más la reacción, o sea, se suele dificultar que el OH venga y ataque el carbono de aquí del centro. Ahora, ¿qué suele pasar cuando está muy impedido de esta forma? Prácticamente la entrada del OH es imposible porque todos los grupos H3 lo están impidiendo. Entonces, entre más sustituido sea el sustrato en una SN2, la reacción es imposible. Lo que se busca es que estén nada más que los sustratos sean primarios o simplemente estén de esta forma.
pero ya si se lleva a cabo por un sustrato secundario, prácticamente se dificulta más la reacción. Entre el sustrato menos impedido sea, o sea primario, la rapidez es mayor y por lo tanto la chance de que ocurra la reacción es mayor. Pero cuando tengamos esto, prácticamente, cuando tengamos un sustrato terciario, una reacción SN2 nunca va a ocurrir. Estereoquímica de la reacción SN2. Ahorita vimos lo que era reactividad del sustrato. Ahora vamos a ver la estereoquímica de la reacción. ¿Qué es lo que va a pasar con la estereoquímica de la reacción? Vamos a suponer, aquí en el ejemplo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa primeramente en el mecanismo. En el mecanismo lo que tenemos es un nucleófilo atacando el carbono y por lo tanto dando el grupo saliente. De esta forma. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la molécula? Si nos damos cuenta, esta está volteada a la derecha y esta está volteada a la izquierda. Prácticamente se da vuelta. Y esto suele verse de esta forma. Y cuando el OH, en el ejemplo, viene y ataca el carbono y sale el bromo, tenemos una estereoquímica S, S2 bromobutano, perdón. Y cuando ocurre la reacción de SN2, la estereoquímica pasa de S a R, R-butan 2-ol. En este caso, la estereoquímica de la reacción SN2 se voltea, es completamente inversa. Si tenemos un sustrato que empieza siendo S, vamos a tener un producto que sea R. Igualmente, si tenemos un sustrato que sea R, va a terminar siendo S. ¿Por qué? Porque la estereoquímica se voltea totalmente, va a ser siempre la inversa. Y aquí lo representa pues de esta forma. Siempre se da la inversión de la molécula. ¿Sale? Estereoquímica siempre se invierte en una SN2. Ahora, ya vimos la SN2, ahora vamos a ver la SN1, que es la otra parte de la sustitución. Este es otra reacción distinta. Ahora, ¿por qué se llama SN1? Porque prácticamente tiene una rapidez únicamente que se cuenta únicamente del sustrato. Aquí el nucleófilo no tiene gran importancia porque lo vamos a ver más adelante. Primeramente, ¿cuál es el mecanismo de reacción? Una SN1 suele ser mucho más lenta que una SN2. Una SN2 es rápida, pero una SN1 es lenta debido a los pasos de los mecanismos. Ahora, el primer paso del mecanismo es prácticamente que el grupo saliente salga. ¿Por qué se da que el grupo saliente salga? Porque se da la formación de un carbocatión. Entonces, cuando se da la formación de un carbocatión, en este caso terciario, este carbocatión es muy estable. Y este paso usualmente es muy lento, que es el que caracteriza la reacción. Ahora, después viene lo que es el ataque nucleófilo al carbocatión, formando esta forma. En este caso, el metanol, el oxígeno, un par de electrones ataca a la parte positiva, creando un enlace y deja el oxígeno con carga positiva. Ahora, simplemente después se dice que se cede un protón al disolvente. Otra vez llega otra molécula de metanol y simplemente lo que hace es que el oxígeno, un par de electrones del oxígeno, viene y roba el hidrógeno para dejar la molécula totalmente neutra. Y esto sería el producto de la reacción y estos pues serían pues, las reacciones secundarias. La primera reacción es lenta y es la que caracteriza al mecanismo SN1. Ahora, este es el mecanismo usualmente de una SN1. Es muy lento y ¿qué tiene? Suele tener mucho más pasos que una SN2. La SN2 únicamente era un paso y era prácticamente directo. Una SN1 tiene diferentes pasos. Primeramente la formación del carbocatión, después el ataque del nucleófilo y después prácticamente la estabilidad de las cargas. Ahora, ¿cómo son los estados de transición? Nosotros tenemos primeramente el sustrato, tenemos el nucleófilo. Ahora, cuando se da primeramente la salida o el estado de transición limitante de la rapidez, que suele ser muy lento, su punto máximo de energía es cuando el bromo se está separando. Ahora, cuando el bromo se separa, suele formar un carbocatión, en este caso muy estable, y suele formar un intermediario de esta forma. Entonces, el intermediario es totalmente estable debido a que el carbocatión está muy sustituido. Y después, en este espacio de transición, o en este intermediario, se da a cabo lo que es el ataque nucleofílico que requiere un poquito de energía, pero a la vez que requiere un poquito de energía y se lleva a cabo la producción del nucleófilo,
prácticamente nos da un estado basal mucho más estable que el que teníamos anteriormente, es el que se lleva dando cuenta. Esta es la SN1, es muy diferente a la SN2. La SN2 simplemente se da de golpe, tenemos una escala de mayor energía y después desciende. Este no, este llega una escala de mayor energía cuando se separa el bromo, la formación de un carbocatión y después de la formación de un carbocatión, el ataque al nucleófilo y la formación, en este caso, del producto. La SN1 es más lenta debido a que contiene todos estos más pasos, por lo tanto el mecanismo es diferente. El mecanismo se da de esta forma: formación carbocatión, ataque nucleofílico y después la estabilización de cargas. Efectos de los sustituyentes. Esto pues ya lo solemos saber nosotros, que la estabilidad de un carbocatión es, entre más sustituido está un carbocatión, suele ser mucho más estable, debido a un efecto inductivo y un efecto de resonancia. Y prácticamente aquí lo que nosotros tenemos es una hibridación sp3 y que tiene interacción con los orbitales vacíos P de la otra molécula, en este caso con carga positiva. La reactividad de los mecanismos de sustitución nucleofílica S1 depende de la estabilidad de los carbocationes. El sustrato que nosotros tengamos, el sustrato, debe ser mayormente terciario. Si es terciario, se suele llevar a cabo mejor. ¿Por qué? Porque se da un carbocatión más estabilizado y por lo tanto la reacción es más favorable que uno secundario que uno primario, que si nos damos cuenta, el sustrato de la reacción anterior era totalmente diferente, lo inverso por el impedimento estérico. En esta, como da el mecanismo de la formación de un carbocatión, la reactividad de un sustrato es de terciario, secundario, primario y ya después de esta forma. Ahora, cabe mencionar como dato que en las posiciones vinílicas y en las posiciones arílicas jamás van a ocurrir reacciones SN1 y SN2 debido a la formación del doble enlace aquí, que es lo que nos lleva a cabo el impedimento. ¿Por qué? Porque cuando queramos llevar nosotros a cabo sustituciones o eliminaciones sustituciones en dado caso, la reacción se va a ir primeramente al doble enlace y no al halógeno. Por eso una SN1 y una SN2 nunca se va a dar a través de un haluro de arilo o un haluro de vinilo, ni en posiciones vinílicas ni en posiciones arílicas. Ahí no van a existir ni la SN1 ni la SN2. Efectos del grupo saliente. El grupo saliente debe ser muy polarizable debido a que ayuda a estabilizar la transición limitante de la rapidez. El grupo saliente debe ser una base débil, muy estable una vez que sale con el par de electrones con el que unían al carbono. ¿De qué forma? Efectos del grupo saliente, pues prácticamente el grupo saliente, el que va a ser aquí siempre va a ser un halógeno. En eso no va a haber problema. Entonces, el halógeno suele ser, en este caso, suele cumplir la función de una base débil debido a que tiene un par de electrones que lo unen al carbono. Entonces, en el efecto del grupo saliente no hay problema. En lo que nos debemos enfocar es en el efecto del disolvente. Para disolver prácticamente, o que se lleve a cabo la reacción SN1, tenemos que tener un disolvente que sea ionizante. Entre más ionizante sea el disolvente, mayormente va a ayudar a la reacción. Y lo que nos ayuda es crear estabilidades de esta forma. Cuando salga el grupo saliente, en este caso el haluro de alquilo, que se estabiliza a través, en este caso, de puentes de hidrógeno. Aquí sí suele aplicar lo que son los disolventes próticos. Los disolventes próticos aquí se aplican. En la reacción pasada no aplicaban los disolventes próticos, sino eran apróticos. Pero con que el disolvente sea ionizante, con eso se hace, la verdad. No hay problema en eso. Ahora, estereoquímica en la reacción SN1. Aquí se puede dar dos formas. Se puede dar la configuración, en este caso, se puede dar una inversión o no se puede dar una inversión. Se puede dar de dos formas. Primeramente, tenemos el sustrato y el primer paso del mecanismo es que sale el bromo y queda un carbocatión. Entonces, quedan dos, en este caso, lóbulos pi. Uno arriba y uno debajo. Entonces, aquí el nucleófilo puede atacar tanto por arriba y tanto por abajo. Si ataca por arriba, en este caso, después que se une y después de la estabilización de la carga, nos queda este producto. Si se da el ataque por arriba, la configuración inicial era ese y la configuración final es esa. Pero si el ataque se da desde abajo, prácticamente
tenemos una formación de una molécula tipo R. Entonces, la estereoquímica de la reacción SN1 se puede dar, en este caso, de una inversión o una retención. Retención es que quede igual con la misma configuración, e inversión es simplemente que se invierta la molécula y por lo tanto les dé una diferente estereoquímica. Pero casi siempre nunca se suele saber aquí. Entonces, a veces que suele tener afinidad por un producto S, por un producto R, pero casi siempre es 50-50, casi siempre. Ahora, aquí pues es prácticamente otro ejemplo que nosotros tenemos en las reacciones estereoquímicas, que se puede dar un ataque por arriba, creando una retención, y un ataque por abajo, que suele crear una inversión. Aquí les dice que en los estudios que se dan, se suelen tener del producto un 60% de la inversión de la configuración y un 40% de la retención. En este caso, pues se consideran que se encuentran en equilibrio, pero pues suele variar unas de otras. Obviamente que en la SN1 pues tenemos que tomar en cuenta esos diversos factores. Reordenamientos en las reacciones SN1. Ojo, en la SN2 no puse reordenamientos porque prácticamente son imposibles. Los reordenamientos únicamente se dan en reacciones SN1. ¿De qué forma? Vamos a tener, por ejemplo, la siguiente parte, que se puede dar el 2-bromo con el 3-metilbutano. ¿Qué hora es? 56. Un poquillo más para terminar a gusto. Ahora, el ejemplo lo tomamos como un 2-bromo 3-metilbutano, que dice que al tener la reacción con el nucleófilo, aquí no se los mencioné como tal, pero un nucleófilo en una SN1 no necesitamos que sea fuerte. En una SN1 el nucleófilo lo podemos tomar prácticamente como cualquiera, pero si un nucleófilo es un nucleófilo débil, la reacción se va a dar por excelencia, la verdad. Entonces, en una SN1 ocupamos nucleófilos débiles y en una SN2, a comparación, ocupamos nucleófilos fuertes. ¿Sale? Ahora, un ejemplo de reordenamiento. Para esto nosotros nos vamos a enfocar en el mecanismo. Entonces, el mecanismo de reacción se va a dar de esta forma. Primeramente va a salir la salida del halógeno. Al momento que sale la salida del halógeno, nosotros nos damos cuenta que nos queda un carbocatión secundario. Pero si este carbocatión secundario suele migrar al otro lado, nos quedaría un carbocatión terciario, mucho más estable. Y por lo tanto aquí nos dice un desplazamiento que forma un carbocatión más estable. Prácticamente el hidrógeno pasa a este carbono y la carga positiva pasa al carbono de acá, formando un carbocatión terciario. Entonces, este intermediario de aquí es mucho más estable que este otro. Por eso se llevan a cabo los reordenamientos. En una SN2 no se llevan a cabo reordenamientos por el tipo de mecanismos. Como eran muy rápidos, no dan chance de nada. Aparte que no formaban carbocationes. Como aquí sí forman carbocationes, se dan chance de reordenamientos. Para que ustedes vayan tomando en cuenta esto. Se lleva a cabo un reordenamiento terciario porque es mucho más estable. Y al momento que tenemos un carbocatión terciario que es más estable, simplemente se lleva a cabo el resto de la reacción, que es el ataque ya del nucleófilo, y después la estabilización por el disolvente. De esta forma. Aquí queda positivo, luego un par de electrones del oxígeno ataca el hidrógeno, y este pasa a estabilizar la carga positiva de aquí abajo, formando lo siguiente. Y este es el producto reordenado. Y se suele obtener una mayor cantidad de este producto que de este otro que no está reordenado. ¿Por qué? Porque el carbocatión terciario es muchísimo más estable. Entonces, cuando ustedes tengan la facilidad en una SN1 llevar a cabo un reordenamiento, siempre se va a dar a través de esa forma. Aparte, como es una reacción lenta, suelen darse mucho. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Ahora, pues tomando en cuenta la siguiente situación, como un ejemplo, tenemos el bromoneopentilo, que al momento si quisiéramos llevar a cabo una reacción de SN1, este tendría que salir y forma un carbocatión primario. Pero esto no suele ocurrir. ¿Por qué? Porque formarse un carbocatión primario es muy inestable. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? En este caso, tenemos primeramente la salida la ionización ocurre con un desplazamiento del metilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el metilo llega, ataca el carbono de acá y saca el bromo de esta forma.
Al momento que este saca de esta forma, queda un carbocatión terciario totalmente estable. Esta es un caso único que me gustaría que si no se lo aprenden, mínimamente lo vean, porque este es un mecanismo muy, vamos a ponerle peculiar, porque no se da únicamente la salida del bromo. Podríamos decir que primeramente se da la salida del bromo, pero eso prácticamente no existe porque formaría un carbocatión primario y eso es muy inestable. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre un desplazamiento del metilo. El metilo ataca al carbono de aquí dando la salida del bromo, creando un carbocatión directamente terciario. ¿Sale? Este es un mecanismo particular. Tienen que checarlo y se da a través únicamente de este caso. Por eso lo puse, si no, no lo hubiera puesto, la verdad. Ahora lleva a cabo pues la reacción totalmente normal del mecanismo. Aquí vendría siendo el ataque al nucleófilo y después del ataque al nucleófilo la estabilización de la carga a través del disolvente. Y tenemos el producto reordenado de esta forma. Cuando ustedes tengan una SN1, siempre fíjense si se llevan a cabo reordenamientos. Y si se llevan a cabo reordenamientos, se va a obtener el producto reordenado, siempre. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Ahora, les puse yo comparaciones de la SN1 a SN2 para checar y que quedara más claro todo este show. Primeramente, SN1, la fuerza de los nucleófilos. El SN1 dice que no es importante y que por lo general en la SN1 siempre se da un nucleófilo débil. En la SN2 se ocupan nucleófilos fuertes, obviamente. Sustratos. Nosotros decíamos que una SN1 que fueran terciarios y secundarios. ¿Por qué terciarios? Porque en este caso daba la formación de carbocationes más estables. En una SN1, en una SN2 buscábamos que fueran los menos impedidos posibles, porque los terciarios prácticamente ya no se daban porque daban mucho impedimento estérico de la molécula. Entonces, esta es la forma de una SN1, terciario y secundario es una SN2 entre primario y secundario, entre menos sustituidos estén. Ahora, se necesita un buen disolvente ionizante para una SN1 y una SN2 pueden ocurrir más rápidos en disolventes poco polares. Aquí es una contradicción porque el libro primeramente les dice que debe ser apróticos polares o pocamente polares, pero aquí prácticamente les dice que con que no sea el disolvente, con que el disolvente sea poco polar, ayuda a que la reacción sea más rápido, pero lo correcto es decir que se ocupan disolventes apróticos polares en una SN2. La rapidez de una SN1 es de primer orden y la rapidez de una SN2 es de segundo orden. Eso no lo van a ocupar, pero pues lo menciono. Una estereoquímica en una SN1 puede haber una retención o una inversión, de ahí ya da una ramificación. En una SN2 la molécula se volteaba totalmente. SN1 los reordenamientos son muy comunes, en una SN2 los reordenamientos son imposibles. Y ya aquí les puse una tablita nada más de las que venía ahí, se me hizo bonito, que podía dar un ejemplo, pero básicamente es lo mismo que les puse acá. Entonces en eso no hay show. Ahora, ¿qué hora es? Son las 10:03. Ahorita lo que nosotros hemos visto es eliminación, sustitución, nos haría falta ver eliminaciones, que vendría siendo la otra mitad del capítulo, que yo se lo resumí como en 5 diapositivas. Las otras 5 diapositivas las podemos ver rápido. Según yo les voy a dar clases el otro sábado, más no estoy seguro completamente. Entonces, yo les había dicho que hasta las 11, yo creo que las vamos a dejar prácticamente hasta aquí, pues, porque yo también me tardé una hora y me confundí mucho con el horario. Entonces, la vamos a dejar hasta aquí. La siguiente clase vamos a ver eliminación. Si no han leído el capítulo, léanlo porque lo van a ocupar. Después de eso, son 5 diapositivas. La otra clase la terminamos en 20 minutos la presentación y después de 20 minutos la presentación serían hacer problemas. Entonces, pónganse a estudiar. ¿Sale? Pónganse a estudiar y vean los mecanismos. Si no han leído el capítulo, léanlo porque la neta es un chingo y es todo un show. Así que vayan viendo qué rollo con eso.